12 sistemas y aparatos que forman el cuerpo. Está formado por huesos que se unen con la ayuda de las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos para poder dar sostén al cuerpo, así como protección y movimiento. Está formado por 206 huesos, 200 huesos y los 6 huesecillos del oído. También pueden existir huesos inconstantes, los que se denominan supernumerarios o accesorios. Ellos pueden ser suturales o sesamoideos. En la estructura interna de los huesos de los adultos se reconocen porciones con aspectos diferentes: el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto forma una capa periférica y continua que está cubierta en su superficie externa por el periosto. El hueso esponjoso está constituido por una serie de laminillas o trabéculas que delimitan espacios comunicados entre sí, ocupados por la médula ósea. Funciones del esqueleto. El tejido óseo constituye aproximadamente el 18% del peso corporal y desempeña 6 funciones básicas. La primera es el sostén. El esqueleto es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y brinda los puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos. La segunda es protección. El esqueleto protege de lesiones a los órganos internos más importantes. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen al cerebro, las vértebras, la médula espinal y la caja torácica, el corazón y los pulmones. La tercera es la asistencia en el movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos. Cuando se contraen, traccionan de ellos para producir movimiento. La cuarta es homeostasis mineral. El tejido óseo almacena diversos minerales, especialmente calcio y fósforo, lo que contribuye a la resistencia del hueso. Según los requerimientos, el hueso libera minerales a la circulación para mantener el equilibrio de algunos componentes esenciales de la sangre y para distribuir esos minerales en otros sectores del organismo. La quinta es producción de células sanguíneas. Dentro de algunos huesos, un tejido conectivo denominado médula ósea roja produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ese proceso se denomina hematopoiesis. La médula ósea roja consta de células sanguíneas en desarrollo, adipocitos, fibroblastos y macrófagos que están inmersos en un tejido de sostén formado por fibras reticulares. Y por último, está la sexta función, almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea amarilla está constituida principalmente por adipocitos, en los que se almacenan triglicéridos. Dichos adipocitos constituyen una posible fuente de energía química. Clasificación de los huesos. Casi todos los huesos del organismo pueden clasificarse en 5 tipos principales, según su forma: largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Los huesos largos son más largos que anchos. Están formados por la diáfisis y un número variable de extremos o epífisis, y están ligeramente curvados para ganar en resistencia. Un hueso curvo absorbe las tensiones de peso corporal en diversos puntos, de modo que su distribución es uniforme. Si los huesos fueran rectos, el peso del cuerpo no se distribuiría de manera uniforme y se fracturaría más fácilmente. La diáfisis de los huesos largos están formados fundamentalmente por tejido óseo compacto, pero sus epífisis presentan cavidades considerables de tejido óseo esponjoso. El tamaño de los huesos largos es extremadamente variable y entre ellos figuran el fémur, la tibia y el peroné, el húmero, el cúbito y el radio y las falanges. Los huesos cortos suelen ser cúbicos e igualmente largos y anchos. Están formados por tejido óseo esponjoso, excepto en la superficie, donde presentan una delgada capa de tejido óseo compacto. Como ejemplo de huesos cortos se encuentran la mayoría de los huesos del carpo,
y de los huesos del tarso. Los huesos planos generalmente son delgados y están formados por dos capas casi paralelas a una capa intermedia de tejido óseo esponjoso. Cumplen una función primordial de protección y ofrecen una gran superficie de inserción muscular. Entre ellos figuran los huesos del cráneo que protegen el cerebro, el esternón y las costillas que protegen los órganos del tórax y la escápula. Los huesos irregulares muestran formas complejas y no pueden agruparse dentro de ninguna de las categorías mencionadas. Las proporciones de hueso esponjoso y hueso compacto que presentan son variables. Son ejemplos de ellos las vértebras, los huesos de la cadera, ciertos huesos de la cara y el calcáneo. Los huesos sesamoideos, que tienen forma de semilla de sésamo, se forman dentro de ciertos tendones en los que existe una considerable fricción y tensión mecánica, como en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Su número puede variar entre las distintas personas. No siempre están totalmente osificados y, en general, su diámetro es de unos pocos milímetros. Notables excepciones son los dos rótulas, grandes huesos sesamoideos localizados en el tendón del cuádriceps femoral y presente en todas las personas normales. Desde el punto de vista funcional, los huesos sesamoideos protegen los tendones del desgaste excesivo y de los desgarros, y muchas veces cambian la dirección de las fuerzas que traccionan del tendón, lo que para ellos constituye una ventaja mecánica. Existe otro tipo de huesos que se clasifican por su localización y no por su forma. Los huesos suturales o warmianos, pequeños huesos localizados en la sutura presentes en ciertos huesos del cráneo. Su número varía normalmente entre las distintas personas. El esqueleto adulto del ser humano está formado por 206 huesos individuales, la mayoría de los cuales están en par, con un miembro de cada par a la derecha y otro a la izquierda. El esqueleto de los lactantes y de los niños tiene más de 206 huesos, dado que alguno de ellos se fusiona más adelante. En tal sentido, los huesos de la cadera constituye otro ejemplo. Los huesos del esqueleto adulto se dividen en dos grupos principales, el del esqueleto axial y el del esqueleto apendicular. Hay 80 huesos del esqueleto axial y los 126 huesos del esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por un conjunto de huesos que se agrupan alrededor del axis longitudinal del cuerpo, la línea vertical imaginaria que recorre el centro de gravedad del cuerpo desde la cabeza hasta el espacio que separa a ambos pies. Los huesos del cráneo, los huesecillos auditivos, el hueso ilioides, las costillas, el esternón y los huesos de la columna vertebral. El esqueleto apendicular está formado por los huesos de las extremidades superiores e inferiores, además de los huesos de la cintura escapular y pelviana, que unen los miembros superiores e inferiores respectivamente al esqueleto axial.